Bien, pues de esta manera queda concluida nuestra paloma ya tallada para nuestra cruz. ¿Quieren ustedes ver rápidamente cómo hemos hecho esto? Pues quédense hasta el final de este video. Vamos a ver los detalles. Bien, ahora con estos dos tramos necesitamos hacer dos diseños. Ahorita les voy a mostrar cómo van a quedar, pero vamos a trazar unas líneas y vamos a hacer algunos cortes. Ahora, este diseño que tengo aquí de esta paloma la vamos a calar ya con el contorno dibujado. Ahí tenemos ya el contorno. Vamos a ver qué sigue. Bien, por aquí tenemos unas gubias, porque lo que vamos a hacer ahora es trazar las líneas que nos faltan para los cortes donde vamos a pasar nuestra uñeta. Es decir, en las alas vamos a dibujar el cuerpo para poder también definirlo e ir dándole volumen. Ya con los trazos listos, lo primero que usaremos es la uñeta para dibujar ahora con el corte de esta herramienta lo que es la silueta del cuerpo y también los cortes que llevará el ala. Después de hacer este corte con la uñeta, ya tenemos la figura. Podemos empezar a desbastar con la ayuda del formón las alturas de las alas para ir dándole la forma, es decir, vamos a desvanecer para conseguir la altura en la parte de abajo del ala, el corte de la parte superior, en fin. Para una talla sencilla como la que estamos haciendo, sin embargo, vamos a requerir un buen rato para ir quitando los excesos de madera y poder darle los volúmenes requeridos. Para esto entonces vamos a ir acelerando por parte de nuestro video para que podamos avanzar y no lo hagamos tan largo. Aquí lo que buscamos es bajar la ala para que resalte el cuerpo de la paloma y ya le irle dando forma a lo que será la ala. Eso lo vamos a bajar un poquito más, también lo que es la cola, y dibujaremos también lo que son las patas. ¿Okay? Entonces, pero vamos a darle primero relieve al cuerpo de la paloma. Por la dureza del encino es un poquito más complicado, pero sí se puede con herramientas bien afiladas. Entonces es lo que pretendemos hacer. Aquí digamos que este hueso de la ala debe llevar un diferente relieve al interior del ala. Entonces por eso lo estamos bajando. Bien, así podemos ir poco a poco. Bien, vamos le dando forma a cada ala, a la cola, y terminamos con el cuerpo. Bien, a pesar de que tengo varias gubias, como pueden ustedes ver, la uñeta o la uña y el formón es lo que me está ayudando para dar forma. Ya los detalles ocuparemos otras, pero pues ahí le vamos avanzando.
Ya en este punto empezamos a dibujar las patitas. Como ven, ya va agarrando más forma. Vamos con la forma de la cabeza y el pico. No acerco tanto la cámara porque pues me estorba, pero ojalá ahí puedan verla. Voy a alejar un poquito porque si no, no puedo chambear. Esta diferencia del formón ya tiene un poco de curva. Lo voy haciendo poco a poco porque así puedo irle dando forma. De hecho, el cuerpo pues va más alto con un poco más de relieve que la cabeza, por eso la vamos a bajar un poco. Ahí está, ahí está, ahí está. Más o menos a la altura de las alas. Más o menos por ahí. Bueno, nos falta la oreja. Ah, no, no llevan la oreja, ¿verdad? Bueno, sin oreja. Vean lo que es la cabeza, ya la redondeamos. Un poco el pico. Como ven, ahí la llevamos, ¿no? Bien, ahora ya redondeamos un poco la cabeza. Ya tenemos una diferente altura al cuerpo. El cuerpo ya está también con la forma, las alas, las patas. Ahorita vamos a ver cómo las terminamos. Y lo que es la cola. Entonces vamos tomando algunos trazos de referencia para poder continuar. Viene emparejado un poco más aquí porque creo que queda mejor. Bien, ahora he hecho estos trazos y vamos a ver cómo nos queda. Vean cómo va. No le quito la prensa porque se está pegando el pedacito que se nos rompió, pero ya va tomando forma. No se ve igual en la cámara, pero vamos a hacer un prelijado y vamos dando más forma aún. El prelijado es muy interesante porque va definiendo ya las formas, los volúmenes y al final pues va a lucir más. Ahora también después del prelijado ya vamos con los detalles, el ojo, a ver qué podemos hacer con el plumaje, a modo de que se vea un poco más realista. Pero pues tenemos que pasar por esta etapa del prelijado. Nos va a llevar un buen ratito, así que vamos a acelerar nuestro video, vamos a saltarnos esta parte. Yo creo que ustedes ya saben hacer un lijado y volvemos. Nos vayan siguiendo. Cállate, Ringo.
No se vayan, sigan viendo. Así luce con el prelijado nuestra paloma. Ya le vemos forma redondita a lo que es la cabeza, el cuerpo y la forma que tiene las alas. ¿Ok? Entonces ya lo vemos redondito de la cabeza, redondito lo que es el cuerpo y la forma de las alas. Entonces vamos a hacer los detalles a partir de aquí, ¿verdad? Pero ya la vemos muchísimo más definida. Bien, vamos a continuar. Voy a hacer algunos ajustes, digamos que en el plumaje del ala, y ya vamos a hacer los detalles para ver cómo finalmente les queda. Estoy haciendo es extender lo que es lo que es la vista de cada pluma, porque creo que luce mejor que como lo he dejado antes. Vean ahora la patita ya está más definida, el ojo, y casi concluimos. Estamos ya nomás en el detalle del ojo. Vean, ya hicimos el detalle del ojo. Con una lijadita vamos a detallarlo. Vamos a quitar esto rojo de la prensa y ya habremos concluido nuestra paloma. Ahorita se los muestro a detalle. Pues listo, amigos, esta es la manera en la que hacemos una talla de este tipo. Vamos a estar subiendo más videos de talla para que puedan ustedes ver y darse idea de qué se puede hacer con todas las herramientas que tenemos. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo, como siempre, te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar, y te veo en el próximo.